Dos, tres. Ahora ustedes ven que ahora sí se escucha, ¿cierto? Son una mesita chica, así que no es necesario. Bueno, bienvenidos, gusto verlos. Espero que hayan tenido un lindo día. Nosotros tuvimos un buen día, tuve que ir a hablarle a una congregación de jóvenes a la escuela adventista, y de ahí fuimos a comer a un restaurante chino y comimos como chinos que iban a ser muertos esa noche. Estuvo muy bueno. Muy bien, vamos a seguir con el tema de la noche, porque no lo terminamos y pienso que es importante terminarlo. Anoche hablamos de las huellas digitales de Dios en el mundo natural. Y vimos de que hay bastante evidencia. Si se mira de una manera neutral y se usan nuestros poderes de percepción y de raciocinio, no es difícil llegar a la conclusión de que detrás del mundo natural hay un creador. Y vimos varios argumentos que se usan para poder presentar evidencia científica y entenderla desde otra perspectiva. Hoy vamos a mirar más al aspecto personal y al aspecto sociológico. Y el primer punto que vamos a ver esta noche es la realidad de valores morales que son intrínsecos y universales. Dr. Andrew Coburn escribió: es increíble considerar que no importa el tiempo, la cultura, la ubicación geográfica o las personas, la ley moral ha sido universalmente reconocida. Cuando hablamos de la ley moral, estamos hablando de un conjunto de leyes, o se la llama también ley natural, un conjunto de leyes morales objetivas que definen universalmente el bien y el mal. Sociólogos han dado cuenta de que a través de las edades y de las distintas culturas y posiciones geográficas, géneros, hay ciertos códigos morales que son universales. Y esto especialmente llegó a flote cuando, después de la Segunda Guerra Mundial, comenzaron a juzgar a los perpetradores de tanto crimen contra la humanidad durante la Segunda Guerra Mundial en la ciudad de Nuremberg. Por varios años se llevó a cabo este juicio, pero al principio confrontaban un problema bien grande, porque de acuerdo a la ley alemana, aquellos criminales de guerra no habían cometido ningún crimen, porque el gobierno de Hitler había sido legalmente escogido por el pueblo, y durante el reinado de Hitler pasaron leyes para ellos protegerse y cubrirse. Por lo tanto, todo lo que ellos hicieron fue legal. Entonces, ¿cómo ellos iban a juzgar a estos hombres y mujeres que mataron millones de personas? Y no tan solo los mataron, sino que en muchos casos los torturaron terriblemente cuando se lee aquella historia. ¿Cómo los iban a juzgar? Entonces comenzaron a buscar una manera de poder traer juicio y llegaron a la conclusión de que la única manera que podrían juzgarlos es a través de la ley natural. Y entonces, en aquel estudio, en la preparación de los juicios, se publicó y los Nuremberg se estableció en la ley moral universal. Y se reconoció que hay principios morales que están escritos en la mente del ser humano en forma innata y que se reconoce en forma universal. Y es por eso entonces que a los crímenes de estos criminales de la Segunda Guerra Mundial se los llamó crímenes contra la humanidad. ¿Por qué? Porque habían violado la ley universal, los principios morales universales. Y se los pudo condenar.
Y muchos de ellos fueron condenados a cadenas perpetuas, otros fueron puestos a muerte. Entonces, hemos de comprender que todos tenemos un conjunto universal que es innato de valores morales con los que nos identificamos, con lo que identificamos lo correcto y lo incorrecto, el bien y el mal. Porque es que en todas las culturas, a excepciones de algunas, pero en la gran mayoría de culturas el robar es considerado un crimen. Porque es que en la gran mayoría de las culturas el adulterio es considerado algo negativo. ¿De dónde vino eso? Y tú estudias y en la historia siempre se ha considerado. Siempre hay excepciones, pero estamos viendo que en la gran mayoría el flujo de la humanidad siempre ha considerado, hay ciertos valores que siempre se han considerado bueno y malo. ¿De dónde vino eso? ¿Quién lo implantó en el corazón humano? Uno de los grandes problemas para la evolución, probable el problema más grande que ellos encuentran para negar la existencia de un creador, es el asunto de la moralidad en la raza humana. ¿Por qué es que hay moralidad en nosotros y no en los animales? Si nosotros simplemente somos animales súper desarrollados. ¿De dónde vino eso? Tratan de dar respuestas, pero la realidad es que las respuestas no satisfacen. Nuevamente, el doctor Corbett dice, esto tiende a confirmar que toda la creación lleva las huellas dactilares de un creador que es fundamentalmente bueno y correcto. Es decir, cada uno de nosotros comparte un conocimiento de lo que está bien y lo que está mal, no solo porque nos enseñen o nos condicionan para aceptar estos valores, sino porque nacemos con ellos. Hay valores innatos. Entonces, como veíamos anoche, que detrás de lo que vemos que nos habla de diseño, tiene que haber un diseñador. Porque eso es lo normal, ¿no? Si tú miras una computadora, inmediatamente te das cuenta que hay diseño, y diseño demanda un diseñador. Información demanda una mente inteligente. Bueno, moralidad demanda un legislador. Alguien que ha diseñado la moralidad y ha puesto en el corazón de sus criaturas aquello que es bueno y aquello que es malo. La Biblia ya reconocía esto cuando el apóstol Pablo dice, porque cuando los gentiles son los que no tienen el conocimiento de Dios como les había dado a los judíos o a los cristianos primitivos. Dice, cuando los gentiles que no tienen ley, esa es la ley escrita, los 10 mandamientos escritos, que es la ley moral dada por Dios, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos no teniendo ley son ley a sí mismos, mostrando ellos la obra de la ley. Miren ahora cómo él habla, la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y sus pensamientos, acusándose o aún excusándose unos a otros. Entonces lo que el apóstol Pablo está diciendo es que en el corazón de todo ser humano hay principios morales establecidos que son naturales, y que aquellos principios morales establecidos en la conciencia del ser humano son lo que eventualmente nos va a juzgar. ¿Por qué es eso? Porque la Biblia nos habla de que Dios nos creó libres, y porque somos libres, entonces la libertad demanda accountability, dar cuentas. El que nosotros hemos de ser responsables por nuestros hechos. Si no hubiera moralidad, si no hubiera ley, entonces no habría responsabilidad. Tú puedes hacer lo que tú quieres, morirte y no le das cuenta a nadie. Entonces eso es lo que no le gusta a muchos seres humanos. Queremos vivir, hacer como nos plazca, desaparecernos y se acabó, pues. La Biblia no habla de eso. La Biblia claramente muestra que cada ser humano es responsable ante Dios por sus hechos.
Y un día va a dar cuenta por ello. Y eso tan solo puede ser una realidad si es que hay ley. Si no hay ley, entonces es anarquía, ¿no? Bueno, entonces de ahí pasamos a la rama personal, al aspecto personal. Lo mencioné anoche, la realidad de que hay en este mismo momento, cuando nosotros estamos sentados aquí, hay millones de otros seres humanos que de una u otra manera están en relación con Dios. Y el mundo científico quiere ignorar aquello, lo que es subjetivo. ¿Subjetivo se llama? Sí. La experiencia personal. Porque hay un aspecto en la espiritualidad de que se le escapa de las manos a la ciencia. Porque la ciencia puede medir y hacer aquello que es tangible, aquello que es real, aquello que se puede tocar y pesar. Pero hay algo que se escapa de la ciencia, que es la realidad espiritual. Pero es que no podemos negar que hay una realidad espiritual, que todo ser humano tiene necesidades espirituales. Y que en este mismo momento, y a través de la historia, miles de millones de seres humanos han dicho que ellos han entrado en una relación con Dios y que esa relación con Dios los ha transformado. Yo contaba la historia esta mañana a los jóvenes de que yo conocí a un hombre llamado Roberto en Polonia, en la cárcel de alta seguridad. Él en su tiempo había sido el más buscado de Polonia, tatuado desde la cabeza a los pies, condenado a 24 años de cárcel. Yo tuve el privilegio de bautizar a aquel hombre en la cárcel. Se entregó su vida transformada totalmente de ser un criminal, asesino, buscado por la ley, iba a ser un hombre de paz, de bien. Y él fue llevado a Jesús a través de otro criminal en la cárcel, que él está en cadena perpetua, nunca más va a salir porque era tan re malo. Pero ahora ya no son malos, son hombres cuyas vidas han cambiado. ¿Y cómo cambió? Cambiaron porque entraron en una relación personal con Dios. ¿Cómo podemos negar eso? No se puede negar. Entonces es ahí donde la ciencia queda corta. Porque la ciencia no puede medir esa relación espiritual. Pero sí la ciencia podría ver de que aquel que, como una vez se encontraron, había un grupo de turistas en Fiji. Eran americanos. Y se encontraron con un nativo de Fiji que venía saliendo de la iglesia y los turistas comenzaron a hacerle burla. Le hicieron preguntas, tú crees en Dios, es porque tú necesitas a Dios, pero realmente eso es un producto de la imaginación. Y eventualmente el hombre se cansó y le dijo, tú no tienes Dios, pero agradece que hay un Dios en los cielos, porque si no hubiera Dios, yo te habría matado y comido, le dice. Culturas enteras han sido transformadas por el conocimiento de Dios. ¿Cómo podemos negar aquello? Sociedades completas han sido totalmente transformadas. Tú ibas al siglo XVIII, siglo XVII, y Vanuatu, Fiji, estaba habitado por gente. Entonces, el mundo espiritual da una dimensión que es muy difícil científicamente, pero se puede ver los resultados. Se puede ver lo que ha pasado en la vida. Hay una relación personal, dice, la Biblia dice, esto lo escribí en inglés. Dice, me buscarás y me encontrarás cuando me busques con todo el corazón. Entonces Dios dice que nosotros podemos encontrarle si deseamos encontrarle. ¿Será que aquellos científicos que están desafiando la existencia de Dios no se han encontrado con Él porque no le han buscado? O, tristemente, muchas veces, y es la realidad, en la gran mayoría de los casos, se niega la presencia de Dios porque se ha crecido en círculos cristianos muy negativos. Y entonces, personas como mi amigo de 97 años que yo les conté la historia, han escogido no creer en Dios.
y dedican entonces su existencia para probar aquel punto. ¿Cuán personal puede ser una relación con Dios? Les cuento una historia personal. Esta es una estación de servicio que está en un lugar en Sydney que se llama las Montañas Azules. No son montañas, pero ellos le llaman montañas. Son cerritos comparados a estas montañas, donde no sé dónde están las montañas allá. Esas son montañas, esas no alcanzan ni a 1000 metros de altura, 1100 metros de altura. Pero le llaman montañas azules porque está llena de eucaliptos y el eucaliptus emite un gas cuando hace calor. Y a la distancia se ven azules. Son bonitas. Entonces, hasta los pies de las montañas, de los cerros, yo trabajaba como pastor en este lugar, tenía 2 iglesias. Y tenía que ir a hacer una visita, y en esos días no había GPS. Entonces, y no andaba con mapa, en esos días teníamos nosotros un libro que tenía todas las calles de Sydney. Entonces uno buscaba y llegaba, era más difícil, pero igual uno se lo hacía. Pero no lo andaba trayendo, entonces me paré aquí, justo aquí, en esta parte de aquí, un poquito más allá, y oré. Y le dije, Señor, ando buscando esta dirección, y no sé dónde está, ¿me podrías tú llevar? Inmediatamente un pensamiento vino, ándate al semáforo, dobla a la izquierda. Así que salí andando, doblé a la izquierda. Doble inmediatamente a la derecha. Había una callecita después del semáforo, doblé a la derecha y la seguí. Después de un rato, doble a la izquierda, vas a cruzar un puente que estaba sobre la línea del tren. Y lo hice, doblé a la izquierda, crucé un puente sobre la línea del tren, seguí andando, después de un rato dobla a la derecha. Doblé a la derecha y ahí estaba la calle que yo estaba buscando. Entonces, si no hay Dios, es imposible para mí encontrar la calle que yo no sé dónde está. ¿Quién fue el que me dirigió? Esa fue una de las historias que yo le conté al físico, que me estaba desafiando. Le conté la historia del físico que estaba desafiándome. Cada milagro que le conté, él trataba de explicarlo. Y le conté esta historia y se quedó callado. Después de esto, yo tenía que ir a hacer otra visita que estaba más o menos a 1 hora. Más o menos sabía dónde en Sydney estaba eso. Me paré en la orilla de la calle y le dije, Señor, muéstrame dónde tengo que ir. Y el Señor una imagen vino de un cruce de calles con un semáforo. Y bueno, me dirigí hacia allá, manejé como 1 hora. Cuando llegué a ese semáforo estaba el cartel del suburbio. El suburbio, ¿cómo se llama aquí? De la comuna. De la comuna. Y era exactamente la comuna que yo estaba buscando. Entonces ahí dije, yo puedo encontrar la calle. Y me puse a buscar la calle y me perdí. Quedé perdido y no tenía idea dónde estaba. Así que me paré en la orilla de la calle nuevamente y le dije, Señor, estoy perdido. Quiero pedirte perdón porque creí que yo lo podía encontrar. Me podría sacar de aquí. Y el Señor me sacó y me guió hasta el portón de la casa que yo andaba buscando. Entonces, esas historias no son fuera de lo común en el mundo cristiano. Son historias, esto es espectacular, no, a mí no me pasa todos los días, pero es una realidad, yo lo viví y lo he vivido varias veces. Cuando uno escucha la voz de Dios y el Señor te guía. Entonces, hay evidencia que hay un Dios, y esa evidencia es tu relación cuando tú has orado y tus oraciones han respondido. Hoy día me contaban el milagro que una familia oró por una bebé que tenía un tumor. Y la familia oró y la bebé se desapareció y los doctores dijeron, no la bebé se desapareció, el tumor se desapareció y los doctores dijeron, bueno, se desvaneció el tumor. Pero es que ¿de dónde vino eso? Y esas historias se cuentan no de 1 o 2. En el mundo cristiano esas historias se cuentan de cientos de miles. Entonces, el libro de Salmos, Jeremías 31:3 dice, desde lejos el Señor se le apareció diciendo, con amor eterno te he amado, por eso te he traído con misericordia. El Dios de la Biblia, a la diferencia del Dios del Islam y de los dioses hindús y del budismo, el Dios de la Biblia es un Dios personal, es un Dios que desea ser nuestro amigo, es un Dios que desea caminar con nosotros, es un Dios que desea estar con nosotros en las buenas y en las malas, y muchas veces ese Dios interviene en nuestra realidad con milagros. Milagros es cuando ocurre algo que es fuera de la realidad cotidiana. Así
Así que aquí hay otro pedazo de evidencia. Yo te puedo contar historia tras historia tras historia de personas que al conocer a Dios su vida se transformó totalmente. Y entre ustedes hay personas sentadas que pueden contar la misma historia. Cómo vivían y cómo al conocer a Dios, entrar en una relación personal con Él, su vida transformó totalmente. Eso es subjetivo, pero es real. No se puede negar, ¿cierto? Es real. ¿Cómo puedes tú negar aquellos? Es real. Y ahora vamos a ver la realidad de lo sobrenatural. Eso es otra cosa que pone tan nerviosos a los científicos. Aquello que ocurre milagroso. Y tratan de negarlo, Yo no estoy en contra de la ciencia. A mí me encanta la ciencia. El estudio de la ciencia me encanta porque es maravillosa. La ciencia, Dios es un científico. La ciencia es una de las ramas que Dios nos ha dado para entender su mente, para ver su poder, su revelación. Es maravillosa. Pero la ciencia es limitada. Se nos ha presentado a nosotros en nuestros estudios, en la educación, como que la ciencia fuera omnisciente y omnipotente. No es verdad. La ciencia tiene un contexto de estudio y está limitada a aquello. Por eso tenemos teología, filosofía, artes, música, y tenemos todas estas ramas de la educación. En todas ellas juntas son lo que revela a Dios, porque Dios es músico, Dios es matemático, Dios es científico, Dios es todo aquello. Y no es una sola rama que nos ayuda a revelar a Dios, es todas las ramas en conjunto que nos dan una revelación completa de Dios. Entonces no hemos de ver a la ciencia como la última chupada del mate, por linda que sea, ¿no? La ciencia es limitada y hay aspectos de la ciencia que nunca van a revelar a Dios. Veamos entonces la realidad sobrenatural, y aquí estamos hablando de milagros. Hay realidades sobrenaturales, espirituales, que son reales. Por ejemplo, la existencia de espíritus, de ángeles, es real. Yo he tenido que orar por personas que han sido poseídas por malos espíritus y no están locos, no han perdido su mente, están poseídos por otro ser, otra mente, y al orar por ellos son libertados y llegan a ser seres totalmente normales, sin medicamento, sin tratamiento. Están locos, tú los ves, te están a punto de matar, te hablan con otras voces, los ojos se les van para atrás, hay un ambiente tenso, terrible en el lugar, se ora, se canta por ellos y después de media hora, una hora, quedan libres totalmente. ¿Cómo explica eso la ciencia? Pero aquí te voy a hablar algo de más fácil, porque eso puede que te mueva la silla tan fuerte que te haga sentir incómodo. Pero mira, la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Eso es un milagro. Es la intervención divina de tal manera que es fuera de lo común. Esta es mi hermana Olga. Aquí están mis dos hermanas. Dos de mis hermanas. Yo tengo 1, 4, 5. Habíamos 6 hermanas. Escuchen, un montón. Ahora ya 2 han bajado al descanso. Mi hermana mayor, Vicky, bajó al descanso hace unas semanas. Claudio es el hijo de ella, él es mi sobrino. Pero es sobrino más viejo que yo, 2 años mayor. ¿Cómo está eso? Nunca me quiso llamar tío. Y después están mis hermanas, porque mis 2 primeras hermanas eran del primer matrimonio de mi papá. Y va a venir una de ellas el miércoles, Rasmi, también viene. Y ellas son las que, bueno, nacieron de mi mamá, hermanas completas. Bueno, mi hermana Olga, ella es científica, ella tiene un doctorado en ciencia. Y hubo un tiempo, ella creció en un hogar cristiano, pero como toda buena científica, ella creía que se las sabía todas. Y cuando fue a la universidad, muy temprano en su vida, ella deseó separarse de Dios y vivir su vida. Y luego llegó a Australia. Australia es una sociedad muy secular. Y fue a la universidad, y en la universidad se volvió atea. Cuando nos juntábamos era para puro discutir. Imagínense un teólogo con una atea. Ella trataba de probarme por la ciencia y yo por la Biblia. Nunca pudimos probarnos el uno al otro. Nos queremos mucho. Bueno, ella comenzó en el camino con
conoció a un profesor, Advencia, que llegó a ser uno de sus mentores en su tesis, y él le ayudó mucho a abrir su mente en cuanto a esto. Comenzó poquito a poquito a investigar la existencia de Dios. Pero un día, ella cuenta la historia, ¿te acuerdas que la contó cuando fue a nadar con un novio? Se fue a nadar a la playa de Bondi, que es una playa muy famosa en Australia. Era muy temprano en la mañana, los dos entraron a nadar y una corriente se los llevó. El novio pudo nadar, salirse a la corriente, se olvidó de ella y se subió a las rocas y dejó que ella, bueno, que la suerte se la llevara. La corriente se la llevó muy adentro. No había salvavidas, era muy temprano. Nadie la vio, casi no había gente en la playa. Y mi hermana luchó y eventualmente no pudo hacer más y comenzó a hundirse. Y ya estaba perdiendo su conciencia cuando ahí se acordó de Dios. Y le dijo: Señor, si tú existes y me salvas, te doy mi vida. Lo próximo es que sintió dos grandes manos que la tomaron de la cintura y luego abrió sus ojos, estaba en la playa mirando hacia el cielo. ¿Existen los milagros? Bueno, ella es testimonio de los milagros, pues. Sintió las manos de Dios que la salvaron. Los milagros son reales. Yo te puedo contar milagros cotidianos. Hace 3 semanas, porque yo les conté que yo no recibo sueldo. Entonces yo oro. Cuando tenemos necesidad, yo oro. Se los caigo al Señor y le pido que Él provea, porque Él es mi jefe. En el año 2012, yo era pastor pagado y el Señor iba viajando y el Señor me dijo: hijo, quiero que vengas a trabajar por mí. Pero si yo vengo trabajando por ti por 13 años, no, ahora yo voy a ser tu jefe y yo te voy a pagar tu sueldo. Ah, ya, muy bien. Entonces me retiré, dejé mi sueldo y nos fuimos en una vida de descubrimiento de lo que es vivir con Dios. 4 semanas atrás, antes de viajar a Australia, tenía que pagar el arriendo semanal en Australia, donde nosotros vivimos $700 por semana. $1,400 a la quincena es lo que yo pago, con 80 centavos. Miré mi cuenta y, como es muy común en mi cuenta, había cero. Ya he aprendido a vivir, yo no me preocupo. Yo he viajado a países sin plata. Así que les puedo contar tantas historias. Bueno, era lunes de noche, el martes me sacan a mí automáticamente los $1,400 con 80 centavos de mi cuenta. Yo me arrodillé y le dije: Señor, no hay dinero, mañana tengo que pagar la cuenta. Te pido que por favor tú proveas. Gracias, me fui a acostar, nada de ansioso, dormí como que fuera el hombre más rico del mundo. Mi esposa puede dar testimonio, ella está aquí. En la mañana desperté, fui a la cuenta del banco, había $1,410. ¿Quién respondió a esa oración? Yo no le cuento mis necesidades a nadie, nunca pido dinero. No compro nada en deuda, nada. Todo lo que yo tengo, bueno, la ropa, la gran mayoría de mi ropa me ha sido regalada. ¿Ustedes vieron la corbata roja que estaba ayer? Sí. Al Señor hace unos días atrás le dije: Señor, a mí me gustaría tener una corbata roja. Que me regalaron una corbata roja en el último lugar donde yo prediqué, pero yo no les dije que quería la corbata roja. Y así uno aprende. Si Dios no es real, ¿quién paga nuestro arriendo? ¿Quién nos provee los vehículos? Cuando llega el tiempo de cambiar vehículos, más o menos los 320,000 kilómetros, el Señor me dice: ya, hijo, llegó la hora de cambiar vehículo. Y Él provee el dinero. Van mirando y cuando me ven dicen: ¡aleluya! ¿Y de dónde vienen esas cosas? Cuando uno camina con Dios, la vida es un milagro. Yo vivo de un milagro para el otro. Les podría contar cuando pasamos por la aduana. Les voy a contar, porque ese es fresquito. Ese es bueno. Prediqué en Chajarí y el propósito era venir todos juntos. Si el Señor proveía para comprar una van, pero más lo que hicieron ellos de tratar de vender su auto, no se pudo comprar un minibús para todos viajar juntos. Y alguien nos prestó un vehículo, pero él estaba en España y nos dijo: no se no van a tener ningún problema. Y nos fuimos en el vehículo y llegamos a la aduana, los 2 autos. Llegamos a la aduana en el cruce de los Libertadores.
a las 1:30 de la mañana, porque recién se abrió luego que había estado cerrado. Y nos paramos todos contentos, fuimos, presentamos nuestros pasaportes, todo ya, esto, y ahora fuimos ante la señora y dicen, ¿y ustedes tienen el permiso notarial para autorizarlos a cruzar este vehículo a Chile? No, si no es necesario, le dijimos nosotros, no, ustedes no pueden cruzar sin ese permiso notarial. No, sí, pero por favor, no, ustedes vayan a hablar con la aduana argentina, si ellos les dan permiso, ustedes cruzan. Fuimos un rotundo no. Así que Ariel y Melissa se pusieron a llamar al hombre de España, tratar de encontrar una solución. Pasamos toda la noche, no dormimos ni una, yo creo que dormimos 5 minutos. Pero yo me fui al auto a orar. Pedirle, Señor, por favor, abre las puertas, que yo tengo que llegar a predicar, por favor. Pasamos toda la noche, ¿no? Ellos tratando, también orando, y yo orando. Como dice mi mamá, full time. A las 9 de la mañana, ellos vienen como 8:30 y me dicen, no se ha solucionado nada. No hemos podido encontrar, nada se puede hacer. Ya vamos a ir a tratar otra cosa. Se fueron y a las 9 de la mañana me golpea la ventana. La señora que nos había dicho no podemos entrar me dice, tienen que salir de aquí. Nosotros estábamos en un lugar grande, inmenso. Y ahí no te dejan salir a no ser que tengas tus documentos todos estampados que te dieron autorización para entrar a Chile. A nosotros no nos revisaron el auto, teníamos fruta en el auto, como 7 kilos de miel en el auto. Estábamos esperando ver que lo revisaran. Bueno, tienes que salir de aquí. Estábamos en 2 autos. ¿Y por qué? Le digo yo, porque vamos a poner camiones en este lugar y ustedes no pueden estar aquí. Así que salgan y se estacionan allá afuera. Y yo le digo, sí, pero no podemos salir porque ese hombre nos va a pedir los documentos. Y dice, no, yo hablo con él. Salimos y ya estamos afuera de la Habana, del otro lado. Yo seguía orando, Señor, por favor. Y de repente viene el pensamiento bien fuerte. Ya estás afuera de la Habana. Acaban de cambiar el turno, se fueron todos los que sabían tu problema. Después de decir, nadie te va a hacer problema. Así que salí corriendo de la y me fui a buscar a ellos. Y aquí estamos hoy día. No nos sacaron ni la fruta ni la miel. Es increíble. ¿De dónde viene eso? Las cosas que parecen imposibles. Cuando tenemos a Dios a nuestro lado, no hay nada imposible. Nosotros nunca estamos ansiosos. Nunca, porque hemos experimentado a Dios. Lo más duro que hemos pasado fue con nuestros hijos, hemos pasado cosas terribles. Bueno, cuando yo comencé a vivir por fe, yo pensé que todo me iba a ir bien, pero por un par de años el Señor nos probó para ver cuán cometidos estábamos, determinados estábamos a hacer su voluntad. Tuvimos que vivir con parientes, creían que yo me había vuelto loco. Mi mamá lloraba cuando me veía, que estás loco, que perdiste la cabeza, ándate de vuelta a ser pastor y así todo eso. Pero eventualmente todo eso salió porque el Señor abrió las puertas. Así que la realidad de lo sobrenatural, de los milagros, es real. Es real. ¿Y de dónde viene aquello si no hay Dios? ¿Te fijas que la idea que no hay Dios es absurda? Esa es la realidad. El que nos hayan sacado a Dios de nuestra realidad ha dejado al ser humano totalmente vacío, sin propósito. Lo único que tenemos es el día. Para lo único que vivimos es para lo físico, para lo material, para esto, hoy. ¿Qué pasa más allá de la muerte? ¿Qué esperanza tienes cuando la vida se vuelve terrible? ¿Quién te puede ayudar? Entonces, ay Dios, es increíble. Ahora, el milagro más grande registrado en la historia es la resurrección de Jesús. Es un hecho histórico, yo te lo voy a mostrar ahora. La Biblia dice que cuando Jesús murió, Él murió por la raza humana, murió por ti y por mí. Ocurrió un cambio maravilloso en la cruz. Dios le dio a Jesús, que es nuestro creador, y todos nosotros venimos de Jesús. Dios le dio a Él como legado, porque Él lo escogió, nuestra maldad, nuestros pecados, y trató a Jesús como nosotros merecíamos tratar. Jesús murió lo que se llama la muerte eterna, donde no hay retorno. Hay 2 muertes en la Biblia. Está la muerte que todos morimos, de esa muerte todos resucitaremos para encontrarnos con el juicio.
De la segunda muerte no hay retorno. Eso es el fin de todas las cosas. Jesús murió esa muerte por el pecado, para que tú y yo no tengamos que pagarla. Y la Biblia nos dice que en el tercer día, el día domingo de mañana, Jesús resucitó. El cristianismo está fundamentado en esa realidad de la resurrección. El apóstol Pablo dice que si Jesús no resucitó, nuestra fe es vana. El cristianismo sería simplemente mitos, historietas. ¿Resucitó Jesús? Hay evidencia bien fuerte en cuanto a la resurrección de Jesús, que son hechos históricos. ¿Tú sabías de que hay más evidencia para la existencia de Jesús que para la existencia de Julio César? Eso es evidencia fuera de los escritos bíblicos. ¿Sabías tú que la evidencia que se puede sacar de la historia, se puede recuperar los grandes hechos de la vida de Jesús sin necesidad de la Biblia? Es histórico. Jesús fue un ser histórico. Así que, si has escuchado por ahí que Jesús no existió, el que te lo dijo no sabe historia. Y la resurrección de Cristo, en realidad, mira, fue evidenciada por más de 500 personas. Y muchos de los testigos estaban vivos años después del evento. 500 personas. Cristo se apareció en una vez, el apóstol Pablo dice, a más de 500 personas. Y él, cuando estaba escribiendo a los Corintios, que fue 2 décadas después de la resurrección de Cristo, dice que habían aún muchos de ellos vivos. Los apóstoles testificaron públicamente de la resurrección el día domingo. Cuando Cristo resucitó, los apóstoles publicaron públicamente que él había resucitado y testificaron de esto en el lugar donde la muerte y la dicha resurrección de Cristo había ocurrido. Y mira, en presencia, ellos testificaron en presencia de los peores enemigos de Jesús, y ninguno falsificó el evento o produjo el cuerpo de Jesús. Los apóstoles estaban hablando en el templo. El ir al sepulcro de Cristo era una caminata de 15 minutos. Esa era la distancia que había entre el templo y el sepulcro de Jesús. 20 minutos para uno que caminaba con callos en los pies, 30 minutos. Todo el mundo que escuchó a los apóstoles testificar que Jesús había resucitado y que la tumba estaba vacía, todos fueron a ver la tumba. Y ninguno se envalentonó para decir de que no era verdad. Ellos inventaron una historia de que el cuerpo de Jesús había sido robado. Pero los apóstoles romanos, los soldados romanos, ellos sabían que esa historia no era verdadera. ¿Dónde la escondieron? ¿Cómo hubo gente que no vieron a los apóstoles acarreando el cuerpo? Si estaba lleno de gente. Jerusalén en esa fiesta tenía más de 1 millón de personas que estaban ahí de todas partes. Estaban acampando, viviendo en casa. ¿Cómo fue que nadie los vio? Jesús resucitó a la salida del sol, que había mucha gente despierta. ¿Dónde escondieron el cuerpo? Esto es un testimonio muy fuerte. Los judíos nunca han producido argumentos en contra de la resurrección. Los judíos, para negar la divinidad y el mesianismo de Jesús, usan argumentos en cuanto a su nacimiento, de que su mamá era de morales bajas, y ahí es donde atacan a Jesús, pero nunca en cuanto a su resurrección o a su existencia. Todos los testigos estaban unidos y consistentes en sus historias de lo que habían presenciado. Y la gran mayoría de ellos fueron a muertes violentas. Los apóstoles, excepto Juan, todos murieron a muertes violentas. Y ninguno de ellos nunca cambió la historia. Eso es evidencia bien fuerte. ¿Estarías tú dispuesto a morir por una mentira? Por algo que tú sabes que es mentira. No por una ideología. Los seres humanos están dispuestos a morir por ideologías porque ellos creen que es verdad y están dispuestos a dar su vida. Pero ¿estarías tú dispuesto a morir por algo que tú sabes que tú lo inventaste y que es mentira, que nunca ocurrió? ¿Estarías dispuesto?
No. Así que ahí está. La evidencia es muy fuerte. Mira lo que algunos historiadores han escrito. Este es el profesor E.M. Rycroft, profesor de clásicos de la Universidad de Oakland. Él dice: afirmo ser historiador, mi enfoque de los clásicos es histórico y te digo que la evidencia de la vida, la muerte y la resurrección de Cristo está mejor autenticada que la mayoría de los hechos de la historia antigua. Debido a la fuerte evidencia, esto es escrito por otro autor, dice: debido a la fuerte evidencia de la tumba vacía, los estudiosos más recientes no lo niegan. D.H. Van Dalen ha dicho: es extremadamente difícil objetar la tumba vacía por motivos históricos. Aquellos que la niegan lo hacen sobre la base de suposiciones teológicas o filosóficas. Jacob Kremer, que se ha especializado en el estudio de la resurrección y es un crítico del Nuevo Testamento, ha dicho que con mucho la mayoría de los exegetas se aferran firmemente a la fiabilidad de las declaraciones bíblicas sobre la tumba vacía y enumera a 28 eruditos para respaldar su fantástica afirmación. Así que el creer que Cristo resucitó no es algo que gente ignorante hace, que cree mitos. No es así. Aquí hay otra declaración, dice: ¿qué explicación entonces ofrecen los críticos? Puedes preguntar. Craig nos dice que son autoconfesos sin ninguna explicación que ofrecer. ¿Cuál es la alternativa a la tumba vacía? Simplemente no hay una explicación natural plausible hoy en día para explicar que la tumba de Jesús está vacía. Si negamos la resurrección de Jesús, nos quedamos con un misterio inexplicable. La resurrección de Jesús no es tan solo la mejor explicación para la tumba vacía, es la única explicación. Así que la realidad de Jesús es real, pero es un milagro maravilloso. Y detrás de aquel milagro se encuentra otra realidad incluso más grande, que es la existencia de Dios. En esta presentación hemos tratado de buscar las huellas digitales de Dios en el mundo que nos rodea. Y yo te hago una pregunta: ¿hay huellas digitales en la existencia de Dios? Sí. Claro que sí. El problema no es si Dios existe o no existe. El problema es si nosotros deseamos entrar en una relación personal con Él. Ahí se encuentra el problema. Todo aquel que desee conocer a Dios de todo corazón se va a encontrar con la realidad de Dios. Y eso yo lo he experimentado personalmente y muchos otros yo he ayudado a que lleguen a conocer a Dios. Así que si puedes sacar algo de esta presentación, que era una que la dividí en dos, es de que el mundo en el que tú vives, tú no ves a Dios, pero el mundo en el que tú vives te ayuda a ver a Dios. Ahí ves sus huellas digitales. Está la evidencia clara de la existencia de un creador, y es un creador moral, un creador súper inteligente que ama el arte, que tiene increíble gusto para combinar colores, que es un matemático, un músico, que es filósofo, que es teólogo, que tiene todas estas realidades, pero es un Dios personal que desea entrar en una relación contigo. En aquella relación contigo Dios está dispuesto a hacer lo más imposible por ti. Ser un compañero que camina junto contigo, alguien que te acompañe en las buenas y en las malas, uno que te va a hablar, que te va a decir cuánto te ama, que nunca te va a dejar. El que conoce a Dios como amigo nunca está solo. Y me gustaría invitarte a que conozcas a ese Dios, y eso es lo que vamos a hacer el resto de las noches. Te voy a mostrar cómo Dios es. Es un ogro, es un loco controlador, es un juez sentado en un trono que lo único que desea es castigarte porque has hecho lo malo. ¿O es Él un Dios de amor, compasivo, misericordioso? Él es el culpable del dolor, el sufrimiento. ¿Se va a deleitar en hacer sufrir Él? Veámoslo. Hay que hacer esas preguntas y hay que investigar lo que la evidencia dice. Y eso es lo que vamos a hacer el resto de las noches. Oremos. Querido Señor, te damos gracias por dejar tus huellas digitales en el mundo en que vivimos. Para aquel que desea encontrarte, la evidencia, Señor, es poderosa. Así como hemos visto, Señor, de que miles de millones de seres humanos alrededor del mundo han y hoy están
viviendo una vida maravillosa contigo. Te quiero pedir, Padre, que si entre nosotros habemos personas que no te hemos experimentado, que abramos el corazón, Señor, para poder conocerte y que tú te reveles a nosotros. Gracias, Padre, llévanos en bien a casa y mañana tráenos, Señor, de vuelta. Lo pedimos por Jesús. Amén. El Señor te bendiga, nos vemos mañana de noche.